Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger fue un físico austriaco que nació el 12 de agosto de 1887 y falleció el 4 de enero de 1961. Hizo importantes contribuciones a la mecánica cuántica y a la termodinámica. En 1933 recibió el Premio Nobel de Física por haber desarrollado las ecuaciones no relativistas dependiente e independiente del tiempo, las que constituyen la base de la mecánica ondulatoria, teoría que describe y explica la distribución y el comportamiento de los electrones en el interior del átomo, así como los valores de la energía cuando se encuentran en los diferentes niveles y subniveles energéticos. También realizó importantes contribuciones en la biología, con la publicación en 1944 de su obra, ¿Qué es la vida?, y en filosofía con la publicación del libro titulado La naturaleza y los griegos, en 1954. Erwin Schrödinger realizó estudios de matemáticas y física en la Universidad de Viena, donde obtuvo el grado de doctor en 1910. Durante 1914 y 1918 participó en la Primera Guerra Mundial como oficial de artillería, y en los años de 1921 a 1927 fue profesor de física en la Universidad de Zúrich. El 1 de octubre de 1927 lo nombran sucesor de Max Planck para impartir la cátedra de física teórica en la Universidad de Berlín y pasa a ser colega de Albert Einstein. Dadas las condiciones de persecución de los judíos en Alemania y la situación personal con su esposa, en 1933 se traslada a Inglaterra como profesor del Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde se enteró que había sido designado para recibir el Premio Nobel en 1933 por la formulación de la mecánica ondulatoria. El premio lo compartió con el físico Paul Dirac, quien también realizó importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica. En 1940 se integra al Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, en Irlanda, donde funge como director en la Escuela de Física Teórica hasta el año de 1956. En ese mismo año retoma a Austria como profesor emérito de la Universidad de Viena. En 1935, Schrödinger publicó un ensayo en el que trata algunos aspectos de la mecánica cuántica y en estos da a conocer su famosa paradoja del gato. Este último es un experimento mental en el que se considera que un gato encerrado en una caja se encuentra vivo o muerto, en función de un suceso cuántico. Ambas situaciones son posibles hasta que un observador abre la caja. Esta fue una forma de expresar su desacuerdo con el carácter probabilístico que se le había asignado a la mecánica cuántica. Desde 1921, Erwin Schrödinger se dedicó al estudio de la estructura atómica. Luego, en 1924, inició el estudio de la estadística cuántica y en 1925, cuando se enteró de la tesis doctoral presentada por el físico francés Louis de Broglie acerca de la dualidad onda-partícula de la materia, a la que dio gran importancia. Apoyándose en esta, desarrolló el análisis que lo condujo a obtener la ecuación de onda en diciembre de 1925. En enero del siguiente año, Schrödinger publicó los resultados obtenidos en 4 artículos que fueron publicados en la revista científica alemana Annalen der Physik, con el título de la cuantización como problemas de valores propios. La teoría propuesta es conocida con el nombre de mecánica ondulatoria y es considerada como la segunda formulación de la mecánica cuántica. Esta última fue comparada con la mecánica matricial, inicialmente elaborada por Werner Heisenberg en julio de 1925, y el mismo Schrödinger concluyó que ambas teorías eran equivalentes. Schrödinger fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, pero también destacó por sus aportaciones a la biología y a la filosofía. La aportación más importante de Schrödinger a la física fue el desarrollo de una rigurosa descripción matemática de las ondas estacionarias discretas que describen la distribución de los electrones dentro del átomo. En este caso, la energía potencial depende solo de la posición y no del tiempo. La ecuación de Schrödinger en estado estacionario es 3 dimensiones, se expresa como, donde E es la energía total de la partícula, que equivale a la suma de su energía cinética y su energía potencial. V es la energía potencial que solo depende de la posición de la partícula.
m es su masa y h es la constante de Planck. La prueba de la ecuación estacionaria de Schrödinger consistió en aplicarla inicialmente al átomo de hidrógeno, considerando que este último consiste de un protón en el núcleo con carga eléctrica igual a la del electrón pero positiva, y un electrón que tiene una carga eléctrica de menos 1.6 por 10 a la menos 9 coulomb y una masa 1836 veces menor que la del protón. Se supone que el protón se encuentre en estado estacionario y que el electrón se mueve a su alrededor, pero manteniéndose en cierta región debido al campo eléctrico del protón. Resolver la ecuación de Schrödinger, aún en su forma más simple, que es la que le corresponde a su estadio estacionario, requiere de avanzadas técnicas matemáticas que se estudian en el nivel superior. Pero podemos comentar el procedimiento. Considerando la forma esférica del átomo, se hace el cambio de las coordenadas cartesianas x, y, z a las coordenadas polares esféricas. Luego se aplica el método de separación de variables para obtener tres ecuaciones independientes con una sola variable. Finalmente, se resuelven las ecuaciones, es decir, se encuentra la función psi. La función psi encontrada resultó depender de tres parámetros, que corresponden a los números cuánticos propuestos por Bohr y Sommerfeld. Los tres números cuánticos, junto con los valores que se les pueden asignar, son: número cuántico principal, n, es igual a 1, 2, 3. Número cuántico orbital, L es igual de 0 a n menos 1. Número cuántico magnético, ml es igual de 0 más menos L. El número cuántico principal, n, se relaciona con el nivel de energía del electrón. El número cuántico orbital, L, se relaciona con la magnitud del momento angular del electrón, y el número cuántico magnético, ml, se relaciona con la dirección del momento angular. La solución de la ecuación de Schrödinger estacionaria necesitó de la existencia de los números cuánticos n, l y ml. La solución de una de las ecuaciones, la que contiene a la coordenada r, condujo a que solo tiene solución si la energía total es positiva o tiene valores negativos expresados por la relación. La expresión anterior corresponde a la que Bohr obtuvo en 1913 para los niveles de energía en su modelo atómico. También resultó que el valor de R con mayor probabilidad para el estado 1s resultó ser de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Lo que Bohr ya había calculado. En el átomo de hidrógeno, la posición del electrón no está cuantizada, de tal forma que debemos de pensar que el electrón tiene cierta probabilidad, psi al cuadrado por unidad de encontrarse en una región vecina al núcleo, pero con una posición no predecible en el sentido clásico. Resultó sorprendente que la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno produjera los mismos resultados que Bohr, que había obtenido 13 años antes. La teoría cuántica establece que como consecuencia de la naturaleza ondulatoria del electrón, solo se puede indicar la probabilidad de encontrarlo en una región determinada, lo que representa una modificación del modelo de Bohr, que planteaba que el electrón gira en órbitas definidas. Por otra parte, no se puede plantear un sentido convencional del movimiento del electrón debido a que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo y puede variar considerablemente de un lugar a otro. Una vez resuelta la ecuación para el átomo de hidrógeno, se puede calcular la distribución de la densidad de probabilidad, resultando que para los estados S tiene una simetría esférica y para estados P resultan lóbulos en cada uno de los ejes del sistema tridimensional. Para otros estados L mayor o igual a 2 se obtienen configuraciones asimétricas. Las distribuciones de densidad se representan gráficamente por los orbitales S, P, D y F, los que indican la región donde existe mayor probabilidad de localizar a los electrones. En general, los valores coincidieron con los que Bohr había obtenido para el átomo de hidrógeno.
excepto que en el estado más bajo permitido por la mecánica cuántica tenía un momento angular cero, por lo que representó una prueba decisiva para la aceptación de la nueva teoría. En julio de 1926, el físico y matemático alemán Max Born dedujo que la función de onda tiene una interpretación probabilística y que el valor del cuadrado de su valor absoluto indica la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio. Por esta contribución recibió el Premio Nobel de Física en 1954. En conclusión, el modelo de Schrödinger nos hace abandonar por completo el concepto de órbitas, recorrido seguido por los electrones al torno al núcleo, para dar paso al de las regiones en que es probable que se encuentren los electrones, es decir, los orbitales. El modelo del átomo propuesto por la mecánica cuántica es una contribución trascendental para el conocimiento del universo físico. Es el modelo aceptado en la actualidad ya que permite predecir el comportamiento de las líneas de emisión espectrales de átomos neutros o ionizados. También facilita determinar los cambios de niveles de energía cuando existe un campo magnético o eléctrico. Esta teoría ha permitido comprender cómo interactúan los átomos entre sí para formar moléculas estables, el origen del sistema periódico de los elementos y la causa de que los sólidos tengan determinadas propiedades eléctricas, magnéticas y mecánicas, entre otras. A principios de 1930, la aplicación de la mecánica cuántica a problemas relacionados con núcleos, átomos, moléculas y materia en el estado sólido hizo posible comprender un extenso conjunto de datos, de otra manera enigmáticos, e inducir a predicciones muy precisas.